Bienvenidos a la Escuela Dominical Ven, Sígueme. Resumen de la Conferencia General de octubre de 2020 como complemento de las lecciones de la Escuela Dominical. Vídeo 2. Después de hacer un resumen de los discursos relacionados con las pruebas de esta vida y la forma de enfrentarlas, uno de los discursos que destaca en la conferencia es el que dio el presidente Russell M. Nelson: Dejemos que Dios prevalezca. El presidente Nelson habló sobre la nueva perspectiva que ha aprendido sobre el significado del recogimiento de Israel. En resumen, dijo lo siguiente: Israel significa Dios prevalece. Israel es, pues, alguien que deja que Dios prevalezca en su vida. ¿Vamos a dejar que Dios prevalezca en nuestra vida? El recogimiento de Israel significa que Dios está recogiendo a quienes permiten que Dios sea la influencia más importante de su vida. En la Iglesia estamos ayudando al Señor en esta obra del recogimiento a ambos lados del velo, y en esta obra necesitamos vencer la miopía espiritual, ampliar nuestra perspectiva y buscar lo eterno. Debemos aceptar que la voluntad de Dios prevalezca. Oremos por quienes se están alejando de la senda de los convenios. Oremos para que vuelvan. Veamos el recogimiento de Israel en un sentido amplio: convertir, activar, redimir. Dios invita a todos a venir a Él. Hagamos nosotros lo mismo, ayudando en el recogimiento sin prejuicios. Que Dios prevalezca en nuestra vida, que significa que ser de Israel supone permitirle a Dios, y eso nos ayudará a permanecer en la senda de los convenios. Hoy Satanás ataca abiertamente. Si dejamos que Dios prevalezca, Él peleará nuestras batallas. Estudiemos y aprendamos las promesas que Dios ha hecho a los que acepten ser de su pueblo, ser Israel. Dejen que Él prevalezca en nuestra vida y nos permita ver su mano poderosa. Y dejando que Dios prevalezca en nuestra vida, hablando de nuestra participación en la política de nuestros países, especialmente a los que son más militantes y activos en las ideologías y en los partidos políticos, el presidente Dallin H. Oaks nos recordó que el Señor en el Sermón del Monte enseñó: oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Estamos viendo cómo la ira y el odio se han adueñado de la política y se está introduciendo en la Iglesia también, dijo el presidente Oaks. En la práctica política hay diferencias entre los partidos, pero debemos renunciar a la ira y al odio, tal como enseñó el Salvador a los judíos que estaban llenos de odio contra los romanos opresores, enseñanzas que repitió en su visita al continente americano, en la que enseñó que el espíritu de contención no es mío, sino del diablo, que es el padre de la contención, y él irrita los corazones de los hombres para que contiendan con ira unos contra otros. Nosotros debemos amar al enemigo y al adversario de acuerdo con el mandamiento de amar a Dios y al prójimo. En este mundo estamos sometidos a la ley del hombre y al mismo tiempo estamos sometidos a la ley de Dios. ¿Cómo establecer un equilibrio entre ambas? Los fariseos preguntaron a Jesús: ¿es lícito dar tributo a César o no? Sabemos la respuesta. Debemos seguir las leyes de los hombres para que tengamos paz civil y seguir las leyes de Dios para seguir nuestro destino eterno. La pregunta es: ¿cómo amar al enemigo? Primero, no contendiendo con ira, porque la ira provoca división. Debemos, por tanto, eliminar la hostilidad y tratar de comprender al adversario. Y segundo, descubrir el poder del amor y aumentar el círculo de las personas
a las que amemos superando aquello que nos separa. Dar a César significa honrar las leyes del país. El que cumple con la ley de Dios no tiene necesidad de incumplir las leyes de los hombres. Debemos honrar y obedecer la ley, y aunque no estemos de acuerdo, debemos usar medios pacíficos apropiados para cambiar las leyes que no nos gusten. Aunque es legítimo usar las manifestaciones contra la injusticia, no debemos participar en actos violentos, revolucionarios ni anarquistas, porque socavan los derechos individuales. Debemos recordar los derechos y también los deberes. Debemos promover la unión en la diversidad, el multiculturalismo, el patriotismo constitucional. La lealtad a la ley traerá la unidad en medio de la diversidad. Todos somos hijos de Dios. Debemos superar, por tanto, los prejuicios, el racismo y amar a los adversarios y a los enemigos. El Señor nos mandó amar y debemos obedecerle, dijo el presidente Oakes. Y relacionado en parte con este tema de la política, el elder D. Todd Christofferson dijo lo siguiente: oímos hablar con frecuencia del desarrollo sostenible y de las sociedades sostenibles en medio de la lucha por el progreso, el bienestar y la felicidad. En las Escrituras encontramos ejemplos de sociedades prósperas. Por ejemplo, Enoc edificó una ciudad que se llamó la ciudad de santidad, Sión, y los habitantes del pueblo de Sión eran uno en corazón y voluntad y vivían en rectitud y no había pobres entre ellos. Otro ejemplo lo tenemos en el libro de Mormón. Después del ministerio de Cristo resucitado en el continente americano, los nefitas y los lamanitas unidos formaron una sociedad floreciente. Tenían paz continua y no había contenciones ni disputas entre ellos. Obraban rectamente unos con otros y tenían en común todas las cosas. Por tanto, no había ricos ni pobres. Todos eran ciudadanos libres y estaban unidos. El Señor los prosperó y no había un pueblo más dichoso sobre la tierra. Pero esa sostenibilidad no está garantizada. Al alejarse de Dios y confiar en el brazo de la carne, en las riquezas, el poder y las alabanzas del mundo, esta sociedad floreciente se hundió. La sociedad sostenible, duradera, tiene que edificarse sobre la integridad, la responsabilidad, el matrimonio y la familia, así como en el respeto, el servicio y el trabajo. El secreto de la vida llena de gozo está en el deber, no en los derechos, en las responsabilidades, no en los privilegios, y en las obligaciones con la familia, con Dios y con la patria. Es decir, en una vida sencilla, basada en la virtud y en la responsabilidad. Es muy importante, dijo el elder Christofferson, la fe religiosa y la lealtad a Dios como base de la moral. La cultura y las tradiciones no son suficientes para sostener la virtud. El egoísmo tiene efectos desastrosos y la inmoralidad es la causa de la decadencia de las sociedades. La sociedad sostenible es improbable donde las familias no tengan una figura clara de padre y de madre. La escuela no puede compensar esas deficiencias de la vida familiar. El plan de felicidad social está basado en la fe en un Dios Padre, la obediencia a los mandamientos, el arrepentimiento unido a los frutos de la expiación del Hijo de Dios y en la creencia en el juicio final después de la resurrección, en el que tendremos que rendir cuentas de nuestra vida ante Dios. Y terminó diciendo: solo así podremos tener sociedades sostenibles y la prosperidad, por tanto, debe basarse en una vida dirigida por las verdades divinas.